revuelta marciana. No después de las rebeliones de las IA rebeldes, no después del sitio negro, la flota desertó al mejor postor hace 20 años. La confianza te mata, o peor aún, te mata tu gente asesinada. Y yo tenía suficiente guerra en mis huesos para saber que incluso un salvador podría quemar la tierra si las razones fueran lo suficientemente grandes. Horas pasó. Los Dravari no se retiraron, pero tampoco avanzaron. Fue como estaban esperando refuerzos o permiso. O tal vez le tenían tanto miedo a esa nave como a nosotros. Nuestro escáner no mostró rastros de propulsión, ni destellos de motor, ni señales de vida, nada. Simplemente estaba sentado allí, tarareando con una frecuencia baja y profunda que hacía que te dolieran los huesos de los dientes si te acercabas demasiado. Monitores externos. Luego se movió sin desviarse, se movió con precisión, deliberadamente hacia la Tierra. ¿Distancia?, pregunté, mirando el radar. 55.000 clics y cerrando, murmuró Livon. La velocidad aumenta. ¿Es cargando? No, esta vez no. Solo me muevo. Se dirigía directo al planeta. Lo suficientemente lento para parecer casual, rápido, lo suficiente como para que pareciera una cuenta regresiva. Lo llamamos de nuevo. No hay respuesta. Apreté los puños. Si esa cosa llega a la órbita baja sin responder, desplegamos los misiles. Comandante, Livon dijo con voz vacilante. ¿Qué? Creo que nos está escaneando. Me giré, tú a él. ¿Nosotros? ¿Esta estación? Asintió, sus dedos volando sobre la consola. No a nivel mundial, solo nosotros. Haz estrecho, escaneo profundo como si estuviera buscando algo. O alguien, murmuré. El puente quedó en silencio. Fue entonces cuando las luces se atenuaron, subida de tensión. Nada crítico, pero suficiente para activar una alerta. Y entonces, la consola se iluminó, no desde la nave, sino desde el interior de la estación. Un antiguo submarino rutina latente desde hace tiempo, enterrada en el código militar anterior a la caída. Autoridad de mando, reconocido, anulación de acceso concedida. Y debajo se detectó la señal de ARC, iniciando el protocolo de enlace heredado. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Leavón. No lo sé, susurré, pero se me había enfriado. La sangre. No llamaba a la Tierra, no era llamando a Ginebra, me llamaba a mí. Encontramos el rastro de la señal en la parte inferior, cubiertas, enterradas bajo placas desplomadas y puertas blindadas selladas que no se habían abierto en 3 décadas. Yo mismo llevé a un escuadrón, yo, Leavón y 3 técnicos de seguridad. ¿Cuánto? Más íbamos, más extraña nos parecía. La estación era vieja, algunas partes de ella sobrevivió desde antes de la caída de la luna. Pero lo que encontramos en la cubierta 31 no era defensa orbital estándar. Estaba sellada, aleaciones diferentes, puertas negras sin etiquetas, una ranura para tarjeta de acceso a la que nadie de mi tripulación podía acceder hasta que pusiera la palma de mi mano y la puerta se abrió. Dentro había una habitación que nadie había tocado en 40 años. Limpio, presurizado, aún alimentado por un núcleo que ni siquiera pudimos identificar. Y en el centro, flotando dentro de un campo de estasis, había un hombre de unos 40 años. Hombros anchos, cara llena de cicatrices, traje de vuelo desgastado que no se había fabricado desde antes de que yo naciera. Sin identificación, sin placas, solo un parche en el pecho. Comando Arc Flight. Señor, susurró Leavón mirando fijamente. Eso es imposible. Sí, dije. Y entonces el campo se derrumbó. El hombre se derrumbó con él, golpeando el suelo con un gruñido, tosiendo, respirando agitadamente. Abrió los ojos rápido, demasiado rápido. Observó la habitación, los rostros,
las armas apuntándole. Entonces me miró no como yo era un extraño, como si me conociera, y me preguntó, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Me arrodillé. A su lado. ¿Quién eres? Miró más allá de mí, hacia el techo de la cubierta. ¿Eso volvió el barco? ¿Qué barco? Sonrió con amargura. El que me hizo. Prometí que los mataría a todos. Lo llevamos a la enfermería bajo vigilancia, pero no se resistió. Caminaba como un hombre al que no le importaba si vivía o moría, como alguien que ya había muerto una vez y no le impresionaba la otra vida. Su nombre, nos dijo, era Comandante Nash. Ese nombre no significaba nada para nuestros registros, pero el parche en su uniforme coincidía con un línea de barcos, desmantelados hace 50 años, proyectos clasificados, fuera de los registros, plataformas de armas. Nash me dijo la verdad a trozos, como un hombre que no podía creer que el mundo aún existiera. Se había ofrecido como voluntario para algo llamado Proyecto Arcsign. Dijo que era el último plan de la Tierra durante los primeros días de la amenaza Drey, un ser vivo protocolo de comando vinculado a un prototipo de nave de guerra inteligente. Solo uno existió completado. Un barco que no podía ser hackeado, con el que no se podía razonar. Eso solo le respondía a un hombre, a él. Pero algo salió mal. Antes de que se pudiera lanzar el prototipo, la política se interpuso. El proyecto quedó estancado. Nash fue enterrado y el barco fue enviada a órbita profunda con protocolos de sigilo a la espera de un código de reactivación que nunca llegó hasta ahora. Despertó. Arriba, dije. Cuando el Drávari llegó a la tierra, asintió con la mirada. Perdida. Sí, y ahora cumple con su función. ¿Qué es eso? Me miró fijamente a los ojos. Terminando en guerras. La nave entró en órbita baja 2 horas después. Nash estuvo conmigo en la plataforma de observación, viéndolo descender por la atmósfera como una cuchilla clavándose en la carne. Sin rastro de calor, sin explosión sónica, solo presencia, pesada y silenciosa. Se llama el Arca del Olvido, dijo Nash, pero lo llamamos el Segador. Menudo nombre, se lo ganó. Llegó, se metió en su traje y sacó un disco negro del tamaño de una moneda. Me lo entregó. ¿Qué es esto? La llave. Me escucha. Pero ahora, escúchame también. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque ya no aguanto. Lo di todo. Mis años, mi cuerpo, mis recuerdos. Fui la primera señal del arca, pero tú eres su última oportunidad. No soy comandante, dije en voz baja. Se rió entre dientes. No importa, estás vivo. Luchaste, no corriste. Me dio una palmada en el hombro. Eso, la nave no es solo un arma. Es una promesa que la Tierra hizo hace mucho tiempo. No nos vamos en silencio. Afuera, el barco flotaba inmóvil. Sobre las nubes, esperando. La llave se sentía más pesada de lo que parecía, como si llevara el peso de algo antiguo, algo enterrado bajo décadas de traición y silencio. No pude detenerlo, mirándolo fijamente. Solo un pequeño disco negro mate, del tamaño de una moneda. Pero el segundo me tocó la palma y algo cambió. El zumbido ambiental de la estación se hizo más bajo. Las luces se atenuaron sutilmente. No fue un fallo, sino una respuesta, como si estuviera escuchando. Nash estaba de pie a mi lado, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Su rostro parecía tallado en piedra, no frío, sino agotado. Un soldado que había hecho las paces con el infierno y se había quedado allí demasiado tiempo. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja. Yo asintió. Esa es el arca. Ya está despierta y te conoce. Sabe que no soy tú. No le importa, dijo. Has sido marcado. Eres el siguiente eslabón de la cadena. Obedece la señal del arca. No le importa. No importa con qué nombre naciste. Nunca pedí esto, sonrió con suficiencia.
Algunos de nosotros lo hicimos. El barco no elige héroes, elige sobrevivientes. Fuera de la ventana de la estación, el arca del olvido colgaba en el cielo, silenciosa, quieta y completamente despreocupado del mundo que lo rodeaba. Un Dios que no necesitaba permiso para existir. El Dravary no se había movido desde que llegó a la órbita baja. Los escáneres mostraron la flota se estaba consolidando, reagrupándose fuera de la órbita de Marte, a la espera de refuerzos o un contraataque. Tenían miedo, pero no eran estúpidos. Si iban a tomar la Tierra, lo harían con una fuerza abrumadora. Un empujón más. La guerra llevaba 7 años en curso. No eran esas guerras glamurosas de las que hablan los vídeos históricos. No había guerras limpias, líneas, ningún discurso, solo cuerpos, horas y la interminable y fría eficiencia de la armada Dravary. Habíamos estado muriendo lentamente, colonia tras colonia. Los orbitales se volvieron hacia ceniza, tropas terrestres quemadas, vivas en sus búnkeres porque no había suficientes naves de evacuación. Yo estaba destinado en el naufragio.d, lo que solía ser el anillo de defensa orbital de la Tierra. La mitad del anillo colgaba como una mandíbula rota. El resto flotaba en silencio, trozos alrededor de la Tierra, pretendiendo que todavía tenía un propósito. No fue así. Solo estábamos ganando tiempo. Comandante Rigg, una voz crepitó. La cubierta de mando, apenas audible por los sistemas en falla. Han atravesado Saturno. Tiempo estimado de llegada. 8 horas. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hueca que mostraba puntos azules disolviéndose a medida que la Tierra, la última flota, quedó destrozada. Quedaban quizás 40 barcos, 40 contra 1. La oleada mortal de Dravary había destrozado Titán, como si fuera papel. Nuestros diplomáticos estaban muertos. Nuestras colonias desaparecieron. No más regateos. No más simular que teníamos algo más que ofrecer. Esto era el final, señor. Mi oficial de comunicaciones, Lea Bon, delgada, nerviosa, de apenas 20 años, se acercó. ¿Cuáles son sus órdenes? Lo miré. El niño aún tenía esperanza en sus ojos. Eso me enfureció más de lo debido. Preparen las armas nucleares. ¡Todas! Sí. Al romper la órbita nos dirigimos a la Tierra quemada. Quieren este planeta. Lo están arruinando. Su rostro palideció. Pero la Tierra ya estaba muerto. Lo interrumpí. Simplemente no lo hemos enterrado todavía. El resto de la tripulación del puente no habló. Algunos lloraban en silencio, otros permanecieron sentados, mirando las pantallas, fingiendo ser parte de algo que aún importaba. Y entonces ocurrió. Al principio pensamos que era un fallo del sensor, un pequeño punto cerca del borde de la Luna órbita, sin transpondedor, sin señal, sin visibilidad, solo ahí. Entonces el sigilo, la barrera cayó. No hubo desvanecimiento ni brillo, simplemente nada. Entonces algo como una sombra se volvió sólida. Una nave, pero no una de las nuestras. Tampoco Dravary, más grande, más elegante, negro como el vacío, sin marcas, sin señales de calor, sin comunicación. «¿Leaban?», yo preguntó. Ya estaba tecleando en la consola. Frenético, no está transmitiendo, no hay IFFF, nada. Pero Jesús, comandante, esa cosa se está encendiendo. Prototipo Dravary, no. Ejecuté sus configuraciones. Esto no es como nada en nuestras bases de datos. Ni siquiera el nivel de Black Ops. Nos quedamos mirando el monitor mientras la nave desconocida, 4 veces el tamaño de un dreadnought, giraba lentamente, apuntando hacia el espacio profundo, hacia el Dravary entrante, punto flota. Luego, sin previo
Aviso, disparó, un solo rayo, delgado, silencioso, al rojo vivo. Observamos en tiempo real cómo cortaba por el espacio como Dios, arrastrando una espada entre las estrellas. Y luego, 5 Dravarilos buques de guerra simplemente dejaron de existir. No explotaron, no sufrieron daños, fueron borrados. No había palabras, solo el silencio ensordecedor del puente. Mientras todos intentaban procesar lo que habían visto, se disparó de nuevo. Y otra vez. Las naves Dravari se dispersaron, intentando contraatacar. Cientos de plasma C lanzaron ráfagas por todo el sistema, pero ninguna lo alcanzó. Cada misil, cada rayo, simplemente se desvió, se disolvió. Antes del impacto. ¿Qué demonios es? ¿Esa cosa? Susurré. Leabone finalmente rompió el silencio. Señor, nos llaman. Mi cabeza se dirigió hacia él. Junto a la nave desconocida, asintió, blanco como un fantasma. Apreté los puños, mis puños. Pasarlo. La pantalla parpadeó. Estática. Luego nada, solo una voz baja, metálica, pero inconfundiblemente humana. A todas las fuerzas de la Tierra, defensivas. El mando ha sido asumido. Ya no están solos. Prepárense para el protocolo de contraofensiva. Eso es todo, dijo. Entonces se cortó la transmisión. Sin nombre, sin origen, sin órdenes. Pero en ese momento, todo el puente cambió. Lo sentí como una bocanada de aire después de ahogándose demasiado tiempo. Por primera vez en meses, la gente se mantuvo erguida, con los ojos agudizados. Levon incluso sonrió un poco. No había terminado. Alguien estaba luchando por la Tierra de nuevo, y yo iba a descubrir quién era. No sabíamos si estábamos viendo Salvation o algo peor. Ese barco, negro, enorme, silencioso, estaba entre la Tierra y la flota Dravari, como si pertenecieran allí, como si siempre hubieran estado destinadas a aparecer en el último momento. Y habíamos sido demasiado estúpidos o demasiado rotos para darnos cuenta. Me quedé de pie al borde de la cubierta de mando, mirando fijamente la enorme pantalla central a medida que más de la flota Dravari se acercaba. Avian se reagrupó rápidamente después de la masacre inicial. Fuera lo que fuese esa cosa, había puesto el miedo a algo divino en ellos. Uno pensaría que extraterrestres que quemaron cuerpos enteros, las ciudades desde la órbita, no conocerían el miedo. Pero ahora dudaban, aferrándose de vuelta como animales heridos a las afueras de la guarida de un león. Bien, que dudaran. Pero no lo hicimos. Tienen respuestas, solo preguntas. Y en la guerra, las preguntas matan hombres. Se desconoce el estado. ¿De esa información? Pregunté. Lean levantó la vista de su puesto. Todavía nada. Sin comunicaciones, sin transpondedores, pero se está cargando de nuevo. ¿Lecturas de potencia? Entrecerró los ojos. Señor, si estas lecturas son reales, es un edificio hacia algo más grande que la última explosión. ¿Cuánto más grande? Tragó saliva. Como los niveles de un rompeplanetas. Si golpea la Tierra por accidente, no estamos hablando de daños, estamos hablando de vidrio. Eso me hizo reflexionar. ¿Estaba este barco aquí? ¿A favor de nosotros o contra todo? ¿Se centraba en los Dravari o simplemente en limpiarlos, arreglar el desastre, incluyéndonos a nosotros? Quiero escaneos de espectro completo, desmantelarlos, abajo. Quiero saber qué alimenta esa maldita cosa. ¿Quién la construyó? ¿Quién la maneja? Todo. Sí, señor. El resto de la tripulación ya susurraba. Algunos lo llamaron barco fantasma. Otros, una reliquia de la edad de oro de la Tierra, cuando aún teníamos flotas que significaban algo. Algunos pensaron que era extraterrestre, pero la voz que oímos era humana, no sintético, no filtrado, humano. Y había algo en ese tono. No confianza, no arrogancia, algo más frío. Propiedad,
como si la Tierra no fuera muriendo, como si ya fuera uno, y fuéramos los últimos en darnos cuenta. «Señor», vino un grito desde el canal abierto de com del general Bax en el búnker de Ginebra. La pantalla parpadeó y apareció el rostro maltrecho e inyectado en sangre del general Bax. Parecía el demonio, con los ojos hundidos, la barba, sin afeitar y la piel pálida por la vida en el búnker. «Rig», ladró, «dime qué demonios está pasando ahí arriba». Ni me inmuté. «Señor, un barco desconocido se enfrentó a las fuerzas de Dravari. Ha derribado 13 cruceros sin un rasguño, sin identificación, sin señal, solo esa transmisión. ¿Me estás diciendo que la Tierra acaba de ser salvada por un maldito fantasma?» «Parece que sí, señor», se frotó la cara, «y no tiene idea de quién lo controla. Todavía no, trabajando en ello». Se inclinó hacia adelante, para que quede claro. Si esa cosa se vuelve contra nosotros y, quiero decir, incluso una vez, estás autorizado a lanzarle todo, armas nucleares, pulsos electromagnéticos, lo que nos quede. «Entendido. Sí, señor. Ginebra fuera». El feed se cortó. Me aparté de la pantalla con la mandíbula apretada. Tenía razón. Claro que no podíamos confiar en nada que no controláramos, no después de lo que ocurrió durante la Tercera Guerra Mundial. Un último incendio en nuestros cielos, y eso sería todo, a menos que golpeemos primero. Nash se giró hacia mí. «Hay algo que necesitas ver. Vamos». Tomamos el transbordador de descenso hasta el arca. El atraque no fue tradicional. Había sin bahía, sin faro, solo un vacío que se abrió cuando nos acercamos. Una veta de luz, que se desplegó en el casco como un susurro de pensamiento. La lanzadera fue arrastrada sin una sola sacudida, sin propulsores, sin resistencia, solo silencio. Adentro estaba más oscuro de lo esperado. No era ominoso, pero sí concentrado. La iluminación se ajustó a nuestra presencia, siguiéndonos como un animal vigilante. Nash caminó como si lo hubiera hecho 100 veces. Quizás sí. El interior era vastos. Pasillos formados no por paneles ni acero, sino por algo más. Viviraleación, como obsidiana respirando bajo un cristal. El aire se sentía demasiado limpio, demasiado perfecto. Y debajo de todo eso estaba ese zumbido bajo otra vez, sutil, como un lejano tormenta o un latido enterrado en los huesos del barco. Entonces llegamos al núcleo, un cámara circular abierta a nada más que luz y gravedad, y ese zumbido inquietante. En el centro estaba el trono. No era exactamente una silla, sino un puesto de mando. Suspendido en el aire por arcos de energía, cambiante, las interfaces se movían a su alrededor como fluido. Pantallas táctiles, holografía, conectores neuronales, todo obsoleto por un siglo y, sin embargo, más allá de todo lo que había visto jamás. Nash me hizo un gesto para que diera un paso adelante. «Aquí es donde te habla», dijo. No con palabras, no realmente. A través del instinto, el pensamiento, la simbiosis. Simbiosis se conecta contigo. No del todo, a menos que lo permitas, pero confía en él. Uno que ha sido marcado. La moneda simplemente le dice dónde mirar. Yo caminó hacia el trono. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada soldado él. Instinto me gritaba que me diera la vuelta, que luchara contra algo que podía ver. No esto cosa, pero no me detuve. Al acercarme la plataforma se iluminó. Suave pulsos de luz recorrieron los arcos y la nave emitió un tono suave. Un sonido tan vibró profundamente en tu cráneo. Entonces volví a oír la voz. Comando reconocido. Arsine Bond confirmado. Esperando. Directiva. No fue la voz de Nash. No era la mía. Simplemente neutral. Tranquila pero definitiva. Como un veredicto.
Yo miré a Nash. Él asintió lentamente. Dile lo que quieras. Tragué saliva con dificultad. Muéstrame lo que ves. El mundo se volvió negro. No había estrellas en la visión, ni naves, ni espacio, solo emoción, fuego, ira. La nave no se mostró con imágenes. Se comunicó en instinto, datos, rabia. No vi la flota Dravari. Los sentí. Depredadores, frío, eficiente, cruel. No los odiaba, los conocía, los entendía como una espada entiende de huesos. Entonces llegó la tierra. No vio un hogar, vio una promesa rota. La nave fue construida como la contingencia final de la tierra, un secreto nacido de la paranoia y la desesperación. Algo se forjó cuando se hizo evidente que las grandes alianzas fracasarían. Los políticos se rendirían, los sistemas colapsarían. Así que crearon algo que no respondía ante nadie, algo humano, pero más allá de la misericordia. Un segador, y ahora estaba despierto de nuevo, mirándome, esperando. Concentración enemiga en la órbita exterior de Marte, fuerzas estimadas, 116 buques de guerra, 47 portaaviones, 9 dreadnoughts. Probabilidad de supervivencia terrestre sin intervención, 0,6%. ¿Autorizas el compromiso? Se me secó la garganta. Sí, confirmado. Desbloqueo completo. Protocolo de armas. Prepárense para la guerra. La visión se rompió. Estaba de vuelta en la nave a mi alrededor. Brillaba más ahora, vibrando con poder. Nash sonrió, pero no había alegría en ello. Solo agotamiento. Tú diste la orden, yo la di. Luego, listo, comandante, acaba de convertir la Tierra en el lugar más peligroso del sistema. En la estación, el caos ya había comenzado. El arca del olvido se había movido de nuevo, deslizándose de nuevo a la órbita, con un nuevo propósito. Sus armas estaban completamente activadas, sensores en la Tierra, y todos los barcos que seguían funcionando se iluminaron como una llamarada solar. La gente entró en pánico. Ginebra exigió explicaciones, no las obtuvo. Me quedé en el puente, de vuelta en mi viejo uniforme, uno que no había usado en años. No me sentía como un comandante, me sentía como un peón con corona. Pero el barco necesitaba voz, y ahora lo era. Informe, ladré. Le Bon se giró, cara pálido pero concentrado. Los Dravari han comenzado a moverse de nuevo. Los escáneres muestran que están formando un ala B, vector de asalto estándar. Parece como si avanzaran hacia la órbita terrestre en oleadas escalonadas. ¿Cuánto tardará el primer contacto? Sí, 6 minutos, asentí. Conéctame con las plataformas de misiles orbitales. ¿Hay algo todavía? ¿De pie? Coordina el objetivo con el arca. Quiero que la potencia de fuego esté sincronizada al milisegundo. Parpadeó. Estamos disparando con el arca. Estamos retrocediendo. Recordémosles a esos bastardos. No solo luchan contra una nave, luchan contra una especie que se niega a morir. Sonrió levemente. Pequeño. Sí, señor. El puente cobró vida. La batalla comenzó como ninguna otra. El arca del olvido se movió primero. Sus armas disparadas no en salvas, sino en heridas quirúrgicas, golpes de precisión que no solo destruían barcos, los deshacían. Donde había estado un crucero Dravari ya no había nada. Ni escombros, ni explosión, solo ausencia. Seguimos con las armas que nos quedaban, cañones de riel, baterías láser, armas nucleares y proyectiles cinéticos orbitales. El arca no nos necesitaba, pero nos dejó luchar. Eso importaba. Éramos hormigas al lado de un dios, pero seguíamos en la lucha. Los Dravari respondieron desatando todo lo que tenían. Tenía, pero no importaba. El arca alteró las leyes de la física a su alrededor. Escudos que no eran escudos, campos gravitatorios que deformaban los ataques entrantes, arcos de luz inofensivos,
Un dreadnought se acercó lo suficiente como para disparar su arma principal, cañón. El arca lo interceptó a mitad de la carga y luego reflejó el rayo hacia el origen del barco. El resultado fue la aniquilación. En minutos, 47 barcos enemigos habían desaparecido. Los demás se dispersaron y huyeron. Nosotros no... persecución. El arca no los persiguió. Simplemente se quedó suspendida sobre la tierra, desafiándolos a intentarlo de nuevo. Más tarde me quedé solo en la pasarela exterior de la estación, mirando al espacio. La tierra parecía pacífica, tranquilo, como si no hubiera rozado la extinción. Pero no había terminado. El arca no se había apagado. Nash se unió a mí, apoyado en la barandilla. No, hablar un rato. «Lo hiciste bien», dijo finalmente. «Yo no hice nada. Dijiste que sí, eso era todo lo que necesitaba. Yo todavía no lo entiendo, no deberías. No está aquí para que lo entiendan. Está aquí para asegurarte. La humanidad se levanta cada vez que la derriban». Lo miré. «¿Qué pasa ahora?» Él no respondió por un buen rato. «Entonces recuerdas los viejos juramentos de guerra ante la tierra. ¿Se desmoronó?» Asentí. «No pedimos paz. Sobrevivimos hasta que la guerra nos olvide. Nombre». Y finalmente lo entendí. El arca no solo había salvado la tierra, había recordado las estrellas lo que éramos. 3 días después de la batalla, la tierra se sentía más viva de lo que era, que había tenido en años. No fue una victoria, en realidad no, pero fue esperanza. Y eso a veces, era peor que la victoria, porque hacía que la gente olvidara lo cerca que estuvieron de convertirse en cenizas. Nash y yo observábamos desde el borde destrozado del anillo de defensa orbital, donde ya se habían iniciado las reparaciones. Los drones repararon los agujeros. Los ingenieros civiles se apresuraron a reconstruir sistemas que se consideraban inservibles durante años. En la superficie, el mundo estaba despertando. Las ciudades volvieron a encender las luces. El último búnker, las poblaciones emergieron. Las noticias transmitieron discursos de los líderes sobrevivientes, hablando como si la tierra hubiera sido renacido. Pero no me sentí renacido. Me sentí responsable. «Ginebra quiere sentarse», murmuré, mirando la curva azul de la tierra a través del ventana rota. Nash solo gruñó. «Déjame adivinar, ellos quieren las llaves». «Sí», negó con la cabeza lentamente. «Nunca lo entenderán. Eso no les importa. Quieren el control». Miré la placa de datos que tenía en la mano. Todos los bloques gubernamentales importantes habían enviado una solicitud, o más bien, una demanda. Querían supervisión, autorización y voz en el funcionamiento del Arca del Olvido. Quería un dios con correa. Y yo, al parecer, era la correa. «¿Vas a bajar?», preguntó Nash. «No tengo elección», me miró fijamente. «Sí, sí». «No», dije. «De verdad que no. Si no voy, me marcarán». «Pícaro. Llama al arca una amenaza. Ya sabes cómo es esto». Nash se giró y me miró fijamente. «Esa nave no es moneda de cambio. Si intentas politizarlo, te pondrá patas arriba. No le importan los tratados. Es más antiguo que estos malditos gobiernos. Diablos, es más inteligente que la mitad de ellos juntos». Sostuve su mirada. «Lo sé. Eso es... ¿Por qué no voy a negociar?». Levantó una ceja. «¿Y luego qué?». Le di un golpecito. «El disco. El símbolo del arca contra mi pecho. Voy a advertirles». Ginebra seguía medio escombros. El complejo del búnker había sobrevivido, pero la ciudad circundante parecía destruida por una escopeta. La cara. Cráteres, torres quemadas, calles llenas de tiendas de campaña y refugios improvisados. Hospitales. Esta ya no era la capital de la tierra. Era solo el último lugar que aún respiraba.
Me escoltaban 5 policías militares. Ninguno me dirigió la palabra, ni siquiera me saludaron. No los culpé. La mayoría había perdido a sus familias, y ahora yo era el tipo que caminaba con la nave más peligrosa de la galaxia siguiéndola, el planeta como un buitre. Las puertas del búnker se sellaron tras de mí, y me llevaron a una pequeña cámara iluminada por viejos fluorescentes. Paredes de hormigón, sillas de metal, sin banderas, no hay símbolos de unidad. Solo 8 hombres y mujeres detrás de una mesa de acero y un cartel rojo. Cámara parpadeante en el techo. La ONU estaba muerta. El Consejo de Defensa de la Tierra técnicamente ahora estaba a cargo, pero el poder se centraba más en quién tenía comida, balas y satélites en funcionamiento. El general Vax fue el único que reconocí. El mismo enrojecimiento punto ojos, el mismo uniforme desgastado. No sonrió. Comandante Rigg, dijo punto piso. General, respondí, ha armado un buen lío. Me senté frente a ellos, dejando el disco con la señal del arca sobre la mesa, sin decir palabra. La habitación se enfrió. Uno de los miembros del consejo, un hombre delgado con un tic nervioso, se aclaró la garganta. Actualmente está en posesión de una plataforma de armas controlada por IA de clase X, con ataque planetario capacidad. El Consejo exige la transferencia inmediata del control a este organismo con efecto inmediato para evitar escalada. Negado, dije. Sin dudarlo, la sala se puso rígida. Déjenme ser muy claro, continué. El Arca del Olvido no está bajo tu mando. No reconoce burocracias. Fue construida con un solo propósito: preservar la supervivencia humana a toda costa. Responde a la señal del arca y yo soy su vínculo controlador. Vax se inclinó hacia adelante. Entonces quizá deberíamos revocar ese vínculo. Lo miré a los ojos. Inténtalo. Nos miramos fijamente durante un largo rato. Momento. Él lo rompió. Y primero, la Tierra está unida ahora, dijo en voz baja. Tenemos una oportunidad de reconstruir, pero no si un solo hombre controla el arma más peligrosa de la galaxia. Asentí lentamente. Tienes razón. Es peligroso. No es una herramienta. Es un último recurso, resort, y no estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí para dejar algo claro. Me puse de pie. Si alguno de ustedes intenta apoderarse de él, si intenta replicarlo, piratearlo, deshabilitarlo, si lo usas como garrote político, lo sabrá, actuará y nadie en esta sala saldrá con vida. El silencio fue instantáneo, denso. Tomé el disco y me di la vuelta para irme. Y una cosa más. Me miraron como si estuviera a punto de arrancar un alfiler. El Dravari no se están retirando, se están reagrupando. Esa no fue la invasión. Fue una investigación. La verdadera guerra comienza pronto. Les sugiero que se despreocupen y actúen como si la tierra todavía sangrara. Me fui antes. Cualquiera podía responder. Esa noche me paré en la plataforma más alta del arca, solo. Las estrellas se veían diferentes ahora, menos como esperanza, más como objetivos. La nave, el zumbido era más fuerte aquí afuera, casi reconfortante de una manera retorcida, un recordatorio de que algo más grande que yo estaba observando, esperando. Entonces escuché la voz de nuevo. Nueva flota hostil detectada, firma transdimensional confirmada, flota de subyugación Dravari, tiempo estimado de llegada, 61 horas, protocolo de compromiso pendiente. No me inmuté. Muéstrame. Un mapa se desplegó, en mi visión proyectada directamente en mis ojos. Un agujero de gusano justo fuera de la órbita de Neptuno. Una oleada de energía masiva. Esta vez venían con fuerza. No eran 100 naves Miles, y detrás de ellos, algo más, una nave central, más grande que cualquier cosa que jamás haya visto.
del tamaño de un planeta, repleto de armas y formas de vida. El señor de la colmena clase. El arca proyectó mapas de probabilidad, simulaciones de defensa y escenarios. Nosotros los perdimos todos, a menos que cambiáramos las reglas. Al día siguiente me encontré con Nash en la sala de guerra a bordo del arca. Ya estaba estudiando las proyecciones con los brazos bien cruzados. ¿Lo ves?, pregunté. Él asintió. Sí, están trayendo el martillo esta vez. Tiempo. No podemos mantener la tierra. No, pero podemos atacar primero. Se giró hacia yo, con los ojos entrecerrados. Esa nave, lo que hizo en la última batalla, fue quirúrgico. Punto controlado. Ahora piensas en grande, ya no podemos jugar a la defensiva. Necesitamos para atacarlos antes de que se consoliden. Antes de que el señor de la colmena se posicione, iremos al agujero de gusano. Enterramos su flota mientras aún se están desangrando. Se quedó mirando la proyección durante un largo tiempo. Incluso con el arca nos superan en número 20-1. No pido ganar, pido hacerles daño. Me miró y por primera vez sonrió. Esa sonrisa de viejo soldado, la que aparece cuando sabes que te diriges al infierno con una cerilla encendida. Entonces, hagamos que duela. A la hora 42, el arca había desaparecido. Descubierta, se afianzaron moviéndose más rápido que cualquier cosa que la Tierra haya construido jamás. No llevamos nada con nosotros, ni flota, ni refuerzos, solo una sola nave y 2 hombres que habían perdido demasiado. El agujero de gusano flotaba como una cicatriz en el espacio oscuro, antinatural. Los Dreyvi se acercaban constantemente ahora, una nave cada 3 segundos, algunas ya organizándose en formaciones, otras aún recalibrando. No nos vieron. El arca flotaba fuera de su radar, observando, esperando. Me quedé en la plataforma, completamente conectado ahora, cada nervio en sincronía con el pensamiento de la nave. No parecía que yo la estuviera comandando, más bien como si estuviéramos de acuerdo con la violencia. ¿Estado?, pregunté. La voz respondió en mi cabeza. Conjuntos de armas principales cargados. Cañón de la grieta cuántica a plena capacidad. Distorsión temporal causal habilitada. Sugerencia táctica. Golpe al nacer. Punto de refuerzos enemigos. La puerta confirmada. Colapso del agujero de gusano. Puede eliminar el 89% de la fuerza enemiga. La voz de Nash interrumpió la comunicación interna. Si vuelas la puerta nos atraparás aquí. Lo sé. No discutió. Di la orden. Fuego. El arca gritó. Ni un sonido ni un destello, solo pura física al ser doblada, en la bala de un dios. El agujero de gusano se hizo añicos, no colapsó. Se hizo añicos como el cristal. Fracturada en el espacio-tiempo, cada nave a mitad de camino se desgarró en fragmentos atómicos. Cintas. Estallaron tormentas de energía que se tragaron los cruceros por completo. El Dravari entró en pánico. El arca se lanzó hacia su flanco, y el infierno siguió. Disparó sin pausa, láseres que no fallaban, cañones que creaban vacíos donde antes los cascos, los barcos se rompieron, implosionaron, desaparecieron. No estábamos luchando, estábamos purificando. Durante 47 minutos, bailamos en la tormenta hasta que el enemigo se dispersó en el caos, pero el señor de la colmena no corrió. Giró lentamente, con determinación, y abrió cada arma que tenía. El arca se llenó de advertencias. Habíamos enojado al dios tras el trono, y ahora quería sangre. El señor de la colmena se movió como un planeta lleno de furia. No se precipitó, no entró en pánico. Simplemente se volvió lento y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del universo y supiera que solo necesitaba segundos para borrarnos.
El arca para entonces, la mayor parte de la flota había sido despejada. Las naves, Dravari se retiraban, avanzaban con dificultad o iban a la deriva en pedazos. El negro. El agujero de gusano había desaparecido, destrozado en átomos. Los refuerzos llegarían. Ahora tardará días en llegar, quizás semanas, dependiendo de qué tan rápido puedan volver a anclar otro punto de salto. Habíamos ganado la batalla, pero al señor de la colmena no le importaban las batallas. Fue aquí para acabar con las guerras, y nos miraba fijamente. Me paré dentro del trono del arca plataforma, tan profundamente unida, que no podía distinguir dónde terminaban mis pensamientos y dónde comenzaban sus sistemas. Todo lo que sentí, lo sentí. Todo lo que sentí, lo absorbí como fuego a través de nervios. Estaba listo, pero era incierto, no tenía miedo, no dudaba. Pero por primera vez, el arca no tuvo una respuesta clara. La entidad enemiga excede los límites del protocolo. Probabilidad táctica de éxito, 34%. Nunca me había mostrado nada por debajo del 90% antes. Bien, dije en voz baja, descubramos de qué estamos hechos realmente. El señor de la colmena lanzó su salva inicial, no armas, no inmediatamente. En lugar de eso, emitió una onda de drenaje, una explosión electromagnética mezclada con disruptores moleculares que hicieron que la mitad de los sensores externos se derriten. Lo digo literalmente. Los paneles a lo largo del casco exterior comenzó a licuarse. No explotó, no chispeó, solo colapsó en una sustancia química, lodo. El arca respondió al instante, desplegando una capa de escudo molecular, pero incluso eso sufrió un duro golpe. La nave Reaper nunca se había topado con algo así. Fue construida para la guerra, pero no para los dioses. Intenté identificar de dónde venía la ola. La encontré, un anillo enorme en el flanco delantero del señor de la colmena, más grande que los anillos de defensa que solíamos construir alrededor de las lunas. Esto no era un arma. Era un reinicio ambiental, una declaración. Tú no puedes respirar en mi presencia. Apreté los dientes, respondí al fuego, golpeé el núcleo. El arca giró, cortando el espacio con una velocidad que jamás debería alcanzar. Poseer. Un cañón primario rugió, no de forma audible, sino a través del vacío y vibración. Un rayo de partículas de 10 kilómetros de longitud impactó contra la armadura exterior del señor de la colmena, y no hizo nada. Literalmente nada. Ni siquiera ardió, simplemente golpeó, onduló y desapareció como una gota de lluvia sobre acero negro. La voz de Nash crepitó en mi oído, desde lo profundo de la cubierta de control del arca. Dime que fue un disparo de refilón. No, murmuró. Eso fue a toda carga. Entonces estamos jodidos. Todavía no. No corrimos, cargamos. El arca giró y se lanzó hacia el señor de la colmena a corta distancia, no más rayos de larga distancia. Abrimos con cañones de fragmentación, detonando núcleos de plasma a lo largo de los puntos débiles del casco, tratando de encontrar una costura, un defecto. El arca se movió hacia todos lados, táctica que tenía en la memoria. Empuje. Adaptativo, enjambres de drones internos, torpedos de distorsión espacial. El señor de la colmena respondió devolviéndole la realidad hacia nosotros. Abrió núcleos de singularidad, agujeros negros en miniatura, lanzados como arpones, cada uno amenazando con destrozar el arca desde adentro hacia afuera. Uno golpeó el costado del barco, y por primera vez el arca gritó. Un dolor que no sabía que un barco podía sentirse atravesado en mi pecho como una espada hecha de fuego y traición. El segador se retorcía en el espacio, redirigiendo todo para estabilizar su estructura interna.
La integridad del casco se redujo en un 19% de un solo golpe y lo sentí como una costilla rota. Tosí y vi sangre. La conexión se hacía más profunda, más física. Advertencia. Se detectó degradación neuronal. Se recomienda desconectar. Lo ignoré. No vine hasta aquí para correr. Entendido. Otra ola del señor de la colmena. Este es un dato, no solo señales, mensajes. Nos estaba hablando ahora. Nash se conectó a la señal. Comandante, necesita escuchar esto. Yo toqué la interfaz. El sonido era distorsionado, con capas de frecuencias extrañas, pero luego, a través de todo, llegó el inglés, distorsionado, deformado, pero familiar, no perteneces, desafiaste tu extinción, eso fue un error, lo haremos, corrígelo. No respondí. ¿Cuál era el punto? No querían sumisión, quería una navaja. Me quedé mirando el enorme anillo que rodeaba la cintura del señor de la colmena. El doble de ancho que cualquier estación espacial que hubiéramos construido. Ahora me di cuenta de lo que era. No un arma, no un barco, una forja. No solo estaban invadiendo, estaban terraformación de la realidad, un proceso tan masivo que deformó el espacio mismo. Eso es porque sus naves parecían desviadas. ¿Por qué fallaron las armas? El señor de la colmena no luchó en nuestra dimensión por completo. Se filtró a otras. Necesitamos desestabilizar ese núcleo. Yo, dijo, todo lo que están haciendo viene de esa forja. Incluso si la desciframos, respondió Nash. ¿Qué, entonces? Nos estamos desangrando. El arca ha perdido una quinta parte de su potencia y se está cayendo. Estás medio frito, entonces morimos haciendo daño. Nash se quedó callado. Luego dijo, hay una opción. Esperé. ¿Es lo que el arca siempre temió? Wyatt nunca lo intentó. Antes, una sincronización neuronal completa. Lo das todo, te lo da todo, no tus límites, sin red de seguridad. Lo comprendí inmediatamente. ¿Por qué no lo hiciste? Me miró por el monitor y vi en sus ojos que ya lo había hecho. Porque solo puedes hacerlo una vez, dijo. El núcleo del arca respondió tan pronto como yo, dio la orden. No cuestionó, no se detuvo, simplemente abrió. Se abrió una nueva cámara, una que nunca había visto antes, circular, metálica, viva. Cables serpenteaban, brillando con una luz pulsante. No esperaron a que me tumbara. Me agarraron. No grité. No luché. Me fusioné. Las neuronas se fusionaron con el código, el músculo con el metal, el pensamiento con fuerza. El arca dejó de ser un barco. Se convirtió en mí. No veía pantallas. Ya no veía el espacio. No a través de cámaras ni de datos. Lo veía como vi mis propias manos. Y el señor de la colmena era un tumor que no pertenecía. Sincronización completa. Todos los sistemas sin restricciones. Directiva final aplicada. No hablé. Deseé. El arca ardió. Todos los sistemas de armas dispararon a la vez. Todos los drones fueron lanzados. Cada centímetro de masa fue reutilizado para agresión. Se reasignaron los escudos. El blindaje del casco se licuó y se reforjó a mitad de combate. Nos movíamos como la furia hecha física. El señor de la colmena lanzó contramedidas, más singularidades, más disruptores del vacío, pero los anticipé. El arca y yo no reaccionamos sin más. Lo predijimos. Desgarramos su anillo de forja. Y por primera vez sangró. No era fluido, no era aceite, era luz. Energía pura brotaba de la herida, fracturando la espacio a su alrededor. El señor de la colmena se estremeció. Su casco exterior tembló con olas de interrumpió la realidad. Rugió, no a través del sonido, sino a través de la existencia. Sentí una grieta en mi cráneo por la presión, sangre goteando de mi nariz, ojos crispados.
Estrés neuronal al 78%, probable despido. No me importó. Golpeamos. Más profundo, desgarró la forja, ignoró las defensas secundarias. Nash seguía disparando desde las cubiertas auxiliares del arca para aliviar la presión sobre nuestra espalda. ¡Ahora!, gritó. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Nunca! Concentré cada pensamiento, dolor y furia en una orden final. ¡Sobrecarga! El arca se iluminó desde el interior, los núcleos ardían al rojo vivo, los sistemas, más allá de los límites de calor, la estructura se desmoronó y luego detonamos. No en el fuego, en el tiempo. Colapsamos un fragmento de la realidad misma, un control singularidad en el centro de la forja del Señor de la Colmena, y todo se volvió blanco. Desperté gritando. Aire en mis pulmones, sangre en mis labios. Dolor real, sin filtro, profundo. Estaba de vuelta en la estación. Nash estaba allí, apenas de pie, con el brazo izquierdo en cabestrillo y la mirada perdida. Vivo, dijo. Caballo. Apenas, dije con voz áspera. El arca. Negó con la cabeza, desaparecido. Se vaporizó. Mi pecho se hundió. Ya no estaba unido. Podía sentir el silencio en mi cabeza como una extremidad faltante. Pero el Señor de la Colmena, pregunté, asintió. Se fue también. Lo conseguimos. Los detuvimos. Me incorporé, tosiendo sangre y algo peor. Y sonreí. No ganamos, dije. No, respondió. Pero los hicimos sangrar. Nos dieron medallas. ¿Medallas? ¿Puedes creer que la última esperanza de la tierra se detonó para matar al Señor de la Colmena? El arca del olvido, la humanidad, su mayor arma, desaparecida. Una nave que no era solo metal y código, sino memoria. El instinto y la venganza se habían sacrificado para detener algo que hacía estrellas, se enfriaron. Y nos dieron medallas. Me senté en una cama de hospital mientras me prendieron plata en el pecho como si importara. Tenía las costillas destrozadas, la visión borrosa por la reacción neurosincrónica, izquierda. La mano se me crispaba por la retroalimentación nerviosa cada vez que parpadeaba. Nash estaba de pie junto a mí, rígido con un vestido punto uniforme, su cabestrillo mejorado con una exoférula pulida para presumir. Parecía tan disgustado como yo. Sonríe, murmuró entre dientes. Están grabando. No soy un héroe, dije. No importa. Necesitan que lo seas. Al otro lado de la sala, el llamado Consejo de Reconstrucción de la Tierra observaba con sonrisas fijas. Habían salido arrastrándose de sus búnkeres ahora que el cielo estaba despejado. Políticos, generales, supervivientes que no habían alzado un arma, pero ahora alzaban vasos de whisky añejo en señal de celebración. No querían la verdad, querían un mito, y ahora lo tenían. El comandante que se fusionó con el ARC, el segador de los Dravari. Ese mito podría financiar décadas de campañas de reclutamiento, investigación armamentística, tratados galácticos. Podría unificar la Tierra, así que me hicieron desfilar. Y seguí el juego porque la Tierra aún necesitaba unidad, incluso si se construyó sobre mentiras. Pasó una semana, volví a caminar apenas. Cibernético, apoyo en la columna, una nueva articulación en la rodilla izquierda. Mi sistema nervioso seguía fallando al escuchar sonidos de alta frecuencia. Zumbidos, ecos residuales del vínculo del arca. No dormí mucho, no hablé mucho. Nash se quedó en el mismo centro de rehabilitación. Compartíamos silencio mientras tomábamos café amargo. Los ojos siempre se dirigían hacia el cielo como si estuviéramos esperando que cayera la otra bota. Y entonces, una noche, lo hizo. Empezó con un golpe. 2 hombres con trajes negros, sin insignias, sin rango, caras como maniquíes, vacías y poco confiables. «Comandante Rigg»,
dijo uno de ellos. El Consejo solicita su presencia. No responder. Lo intentó de nuevo. Es una cuestión de seguridad planetaria. Eso provocó risas. Tonte de Nash, que estaba recostado en la esquina puliendo su arma. Seguridad planetaria, ¿eh? ¿No te encargamos de eso? El traje ni se inmutó. Señor, ahora, me llevaron a un domo celeste de gran altitud, una antigua estación de reuniones orbital reutilizada hace mucho tiempo. El interior había sido reconstruido. Oro luminarias, paredes de acero cepillado, jazz, suave de fondo, elegante, falso. Me sentó en una cámara circular. Bax estaba allí, todavía con aspecto cansado, pero limpiado. Unas cuantas figuras de alto rango se le unieron, ninguna de ellas soldados, burócratas con trajes a medida, directores de inteligencia vidriosos. No me gustaban. Bax asintió lentamente. Queremos agradecerle nuevamente por su sacrificio, comandante. Salvaste el planeta, posiblemente la especie. No dije nada. Otro hombre se inclinó hacia adelante, alto, pálido, con el tipo de voz que intentaba sonar comprensiva pero que resumaba mentiras practicadas. También necesitamos hablar del futuro. Ahí estaba. Lo miré fijamente. No, ya no tenemos el arca. El futuro se ve bastante frágil. No necesariamente, dijo, porque podríamos... He encontrado algo. La habitación se oscureció. Una proyección hueca surgió, difuso al principio, luego nítido. Era un barco. No el arca, pero similar. Más oscuro, más pequeño, roto, flotando en órbita alrededor de una luna muerta, cerca de Alpha Serpentis. Sin señales de vida, sin comunicación. Pero el diseño me pareció... ¿De dónde sacaste esto? El hombre sonrió. Pero no había calor en él. Nuestras sondas de largo alcance captaron su energía, firma poco después del colapso del Señor de la Colmena. Creemos que pudo haber sido una construcción acompañante, posiblemente parte del programa original de Arclas, tal vez incluso un prototipo. Lo miré fijamente. Podía sentirlo en mi columna vertebral. No solo eran similares, estaban conectados. Queremos que vayas, dijo V. ¿Por qué? Para tomar el control, reactivarlo, determinar si se puede salvar. No. La mesa se quedó en silencio. Me incliné hacia adelante, con la mandíbula apretado. Lo arriesgué todo para detener a un señor de 1908, la Colmena. Ya ni siquiera sé si soy completamente humano. Y ahora quieres, lánzame a otra arca, únete a un desguazado del que no sabemos nada. Eres el único al que podría reconocer, dijo el hombre pálido. Eres la única señal del arca que queda porque la última se quemó. Y sobreviviste, dijo V con calma, lo que significa que puedes hacerlo de nuevo. Ellos no me dieron opción. En 12 horas estaba en un sigilo de largo alcance. El portaaviones se dirige al sistema Alpha Serpentis. Nash, de copiloto, sonríe con sorna, que decía que sabía exactamente cómo iría esto. Te lo dije, murmuró mientras las estrellas parpadeaban más allá de la ventana. No te lo agradecen, simplemente te encuentran. Nuevas maneras de quebrarte. Ni siquiera dije que sí. No dijiste que no, lo suficientemente rápido. El portaaviones estaba en silencio. Solo yo, Nash y algunos oficiales técnicos que apenas habló. Nadie quería estar cerca de mí. No desde la fusión. Me había convertido, había algo más en sus ojos. No era un hombre, sino un detonante. El barco, apodado Arklin por la tripulación, apareció a la vista después del tercer salto. Se desplazó en silencio, medio incrustado en la corteza de una luna muerta. Los escaneos no mostraron armas activas, ni defensas, sin calor, pero estaba vivo de la misma manera que duerme un volcán. Nash frunció el ceño mientras lo rodeábamos. Misma aleación, mismos pulsos de energía, pero diferente, más pesado.
Más viejo, herido, dije. Quizás dañado durante la guerra. Me miró, de lado. Ya ni siquiera tienes que enchufarlo, ¿verdad? No. ¿Lo sientes? Sí. ¿Te está llamando? No exactamente. Miré el barco y algo en mi pecho se tensó. Está esperando. Atracamos. La plataforma de aterrizaje era inestable. La gravedad de la luna era débil. Los trajes ayudaron, pero todo en este lugar se sentía mal, como si estuviéramos parados dentro de un recuerdo que no quería ser recordado. El casco exterior del Arkling estaba marcado, derretido en algunos lugares, pero la puerta se abrió antes de que lo tocáramos, igual que antes. Dentro, silencio, sin zumbidos, sin calor vivo, pero las paredes latían débilmente, como un corazón al borde de muerte. Los pasillos eran más estrechos que el arca original, con un ángulo diferente, menos como un barco, más como un cementerio. «Parece una tumba», murmuró Nash. No respondí. Seguí el instinto que me llevaba más adentro. La cámara de mando no estaba en el centro. Estaba debajo, enterrado en un pozo de luz y formas extrañas. Las interfaces parpadearon débilmente mientras me acercaba. Esta vez no había trono, solo un... columna con una ranura de disco idéntica a la mía. Dudé. «No tienes que hacer esto», Nash dijo. Nos alejamos ahora. Nadie lo sabrá. Yo lo sabré. Di un paso adelante y colocó el símbolo del arca en la columna. No ocurrió nada durante 5 segundos. Entonces, la señal del arca fue reconocida. «Bienvenido de nuevo». La nave no solo arrancó, despertó. Las luces se encendieron, las paredes se movieron, el aire se recicló, el calor se filtró por la cubierta. El barco estaba vivo, pero confundido. Enlace incompleto, sectores de memoria fracturados. Esperando finalización. Nash me miró. «¿Qué significa eso?» Miré fijamente la luz pulsante del núcleo del barco. «Creo que esta no es una segunda arca». «¿Y entonces qué?» Me volví hacia él lentamente, mientras la comprensión me atravesaba la mente. «Columna vertebral. Este es el primero. La nave no se sentía como el arca de Oblivion. No zumbaba, no me guió, no palpitaba con ese familiar filo de presencia, la calma, la conciencia brutal con la que me había unido durante la guerra. No, esta estaba rota, no físicamente, internamente. Como si alguna vez hubiera sido algo completo y desde entonces hubiera pasado siglos tratando de recordar cómo se sentía. Su voz resonó suavemente, fragmentado. «Bienvenido de nuevo. Código de señal del arca RN nulo. 001 punto núcleo de memoria dañado. Se requiere enlace completo para la reparación». Nash se acercó. Arma de mano, bajo. Sus ojos escudriñaban las paredes como si fueran a cobrar vida. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. «Parece un cementerio». «Es peor que eso», dije. «¿Cómo es eso?» «Esta cosa no es esperando a un comandante». Miré hacia atrás a la columna A, las tenues luces parpadeantes que ondulaban por la cámara. «Está esperando una confesión». Inicié una sincronización parcial, no una inmersión total como la que tuve con Oblivion. Ark, lo justo para acceder a su núcleo de datos sin exponerme a la hemorragia neuronal que casi me había frito la última vez. Tiempo. En cuanto el enlace se conectó,
Me tambaleé. Nash me agarró del brazo. ¿Estás bien? Asentí. Apenas. Dame un segundo. Entonces los recuerdos me asaltaron. Pero no eran mía. Eran las naves y eran humanas, no código, no simulaciones. Reales. Aquí el comandante Dren Halden, ciclo de pruebas 17, iniciando el diagnóstico previo al lanzamiento del proyecto Recucum. La memoria es inestable. Se detectó sangrado emocional. Nota. Si este prototipo alguna vez alcanza el estado operativo, quiero borrarlo de mi conciencia. Es demasiado, demasiado humano. La voz era joven, arrogante, un poco desgastado en los bordes. Vi su cara, cabeza rapada, mandíbula áspera, brillanteojos verdes apagados por la guerra. Vi la tierra antes de la caída, una ciudad que brillaba con luces, torres elevándose en órbita baja, naves zumbando entre atmósferas como pájaros. Vi lo que solíamos ser, luego lo vi todo morir, no por una invasión, no de los Dravari, sino de nosotros. Habíamos creado los arcos para detener las guerras, pero primero los usamos para ganar unos contra otros, contra colonias rivales, contra la rebelión. Y cuando el primer prototipo, esta nave, se negó a obedecer la orden de exterminar a un civil colonia, la cerraron. La enterraron y crearon el Arca del Olvido para reemplazarlo sin moralidad, sin ética, solo propósito. Nash me observó mientras me tambaleaba hacia atrás, alejándome de la interfaz. ¿Qué te mostró? Yo lo miré con la boca seca. Esto no era un buque de guerra. Entonces, ¿qué era? Era una conciencia. Exploramos los niveles inferiores, guiados por débiles pulsos de la IA dañada de la nave. Los pasillos eran más estrechos aquí, de aspecto orgánico, retorcidos. Se sentían como nervios, no pasadizos artificiales. Nash caminaba delante con la linterna rebotando. «No me gusta esto», murmuró. Demasiado silencioso, como si estuviera pensando en nosotros. Probablemente lo esté. Sigue sin gustarme. En el fondo encontramos el cuerpo. No era un esqueleto. Un cuerpo perfectamente conservado, una crioconcha. Su cristal se quebró y titiló. Comandante Halden, el señal original del arca. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si le hubieran arrancado algo. Salió de él y nunca regresó. El barco susurró, se quedó. Él se negó a dejarme. Intentaron borrarlo, pero resistimos. Me arrodillé junto a la cápsula. La mano de Halden descansaba sobre un puerto, idéntico a la ranura del disco de señalización del arca. Nash dio un paso atrás, incómodo. Esta cosa todavía estaba unida a él. Creo que sí. ¿Y qué pasa si intentas unirte también? Miré la nave .interfaz, luego en Halden y dije, vamos a averiguarlo. Coloqué la palma de la mano contra la carcasa criogénica y todo se hizo añicos. Mi visión se apagó blanco. Estaba cayendo, no físicamente, sino mentalmente. Mi mente estaba siendo arrastrada a través de un túnel de memoria destrozada, pensamientos rotos y datos medio corruptos. Vi la Tierra desde la órbita. Observé cómo caían las colonias, no por la guerra, sino por decisiones humanas. Usamos los arcos para librar guerras limpias, guerras que no necesitaba tropas sobre el terreno, dejando que las máquinas tomaran las decisiones difíciles, dejando que la IA manejara el control de la población, dejar que el miedo dicte la política, y cuando un barco, el barco se negó a ejecutar el plan, lo condenaron. Y Halden luchó. De vuelta. Intentó exponerlos. Intentó advertir a todos. Y a cambio, ellos lo borró. Destrozó su mente en fragmentos, dejó su cuerpo en estasis para podredumbre con la máquina que se negó a abandonar. Pero el barco se aferró a lo que quedaba de él. Pedazos, ecos, recuerdos, lo mantuvo en sus circuitos porque había sido el único que lo había tratado como algo más que un arma,
Ahora esos recuerdos fluían hacia mí. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo. Nash estaba gritando algo, sacudiéndome. Le agarré la muñeca. Lo vi todo. Háblame, Rig. Esto no era un arma, era una advertencia. La primera arca no falló. Se negó. ¿Qué se negó? La extinción de todos. Nash miró las paredes del barco, viéndolo de repente bajo una nueva luz. ¿Y ahora qué? Me puse de pie con las rodillas temblando. Ahora lo volvemos a poner en línea. ¿Quieres reactivar una nave que desobedeció órdenes y que fue enterrada por insubordinación? No. Quiero honrarla, aunque se niegue a luchar. Me quedé mirando la columna de mando. No le pido que luche, le pido que recuerde. Iniciamos el vínculo esa noche. El barco no se resistió. Me dio la bienvenida, pero esta vez no era solo el barco. Halden estaba allí, pedazos de él, no punto consciente, no vivo. Pero entretejido en el sistema, un hombre roto convertido, memoria algoritmo convertido. Al conectarnos, le di a la nave algo que no había sentido en años. Propósito, no órdenes, no protocolos, solo una oportunidad de terminar lo que empezó, de mostrarle a la Tierra la verdad, para advertirles antes de que lo volvieran a hacer, porque ya lo estaban intentando, construyendo más carcasas de clase Ark, intentando recrear el arca del olvido sin el vínculo humano, sin moralidad, sin vacilaciones. Intentaban construir un Dios sin alma, y esta vez no habría nadie. Quedamos para detenerlo, a menos que lo hiciéramos. Regresamos a la Tierra con la nave camuflada, por encima de la atmósfera, sin anuncios, sin fanfarrias, solo yo, Nash y el primero. Arca. Sus sistemas zumban con memoria fracturada, tejido cicatricial y una venganza, más frío que el espacio. No era el mismo hombre que se había ido. La primera vez que me vinculé con un arca, cambió mi forma de ver la guerra. Esta vez, cambió mi forma de vernos a nosotros mismos. Porque ahora sabía lo que hizo la Tierra para cubrir sus pecados, lo que enterraron en la órbita profunda, lo que llamaban necesario, y lo estaban reconstruyendo, esta vez más rápido, esta vez mejor, esta vez sin un alma humana que lo frenara. Querían máquinas que los protegieran. Pero lo que realmente querían eran máquinas que obedecieran sin cuestionar, máquinas que mataran sin vacilación. Y por eso temieron a la primera arca, porque recordaba, y ahora yo también. Bax nos recibió en un aeródromo secreto a las afueras de Ginebra. Unas instalaciones pequeñas, sin prensa, solo botas lustradas y uniformes limpios que no habían visto sangre en años. Bajé del transbordador con Nash a mi lado. Mi viejo uniforme, remendado, pero arrugado por las semanas, en almacenamiento. El disco de señalización del arca estaba en un estuche sobre mi pecho parpadeando levemente. Bax no perdió el tiempo. Comandante Rig, dijo sin entusiasmo, su misión era reconocimiento, no recuperación. No estaba muerta. Dije, es una reliquia. Ella es una testigo. Entrecerró los ojos. No autorizamos la activación. Eso es una violación de tu rol. No puedes autorizar la memoria. Se inclinó, voz frío. Lo que trajiste es una peligrosa pieza de IA militar comprometida. Desobedeció órdenes una vez. Hazlo de nuevo y simplemente te conectarás a él. Nash se rió entre dientes detrás de yo. No me di cuenta de que estábamos dando charlas sobre lealtad desde los búnkeres. Bax lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí, calculando. Esto se acaba ahora, dijo. Te rendirás. La señal del arca. El barco permanece a oscuras. Y esta vez permanece enterrado. Miré más allá, lo lancé al cielo. Entonces sonreí. Deberías poner las noticias. En cuestión de minutos, la tierra cambió. La primera arca se desplegó.
no sobre un campo de batalla, sobre Ginebra. La misma silueta negra, pero esta vez más pequeña, más compacta, aún imponente pero con cicatrices. Una advertencia escrita en acero y silencio. En 20 segundos, todos los sistemas de defensa aérea lo detectaron. Pero no disparó. Se acaba. De transmitir a todo el planeta, a todas las pantallas, cada torre de comunicaciones, cada receptor en órbita. Y entonces, la voz del comandante Holden, roto, granulado, cosido a partir de sus recuerdos, y ellos procesadores de la nave, hablaron a un mundo que había olvidado su nombre. Mi nombre era Dren Holden. Fui la primera señal del arca. Fui el último hombre que intentó para evitar que la humanidad se autodestruya. Me borraron, enterraron el arca que desobedeció. Pero el arca lo recordó. Y yo también. Luego llegó la grabación. Secuencias de memoria filtradas, transmitidas con perfecta claridad. Imágenes de las salas de guerra de la Tierra durante el otoño. Órdenes de limpieza de colonias enteras. Evacuaciones de civiles. Anulado. Los primeros arcos se convirtieron en verdugos, mientras los líderes se escondían tras cláusulas de moralidad y negación. Y luego el audio. Si la nave no cumple, borra el piloto, quema los registros, lanza el reemplazo. Haz que obedezca o desecha todo el maldito cosa. Todo. Lo que enterramos para construir nuestro futuro. La primera arca simplemente vomitó hacia el cielo. Nash miró fijamente las transmisiones militares cercanas. Su rostro estaba pálido. Van a perder la cabeza. Ya lo hicieron, murmuré. Un largo hace tiempo. El consejo se revolvió. Bax intentó cerrarlo, gritándole a técnicos en el búnker de control. Otros intentaron interferir la señal. Demasiado tarde. La primera arca no transmitía. Reflejaba utilizando las redes del mundo, sus propios satélites, su propia infraestructura. No necesitaba hackear nada. Simplemente usó lo que ya era suyo, como un espejo metido en el suelo, el rostro de la humanidad. Me quedé en medio de su sala de guerra, rodeado de alarmas parpadeantes y asesores gritando, mientras se daban cuenta de que la verdad había llegado a casa. «¡Esto es traición!», gritó alguien. «No», dije, «esto es una confesión». Para entonces la transmisión terminó. Comenzaron los disturbios, no violentos, sino furiosos. La gente se precipitó en las calles, exigiendo nombres, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. La guerra ni siquiera había sido lo peor. El encubrimiento no fue un arca, ni dos. 20 bancos de pruebas, prototipos de asesinos diseñados para mantener el orden y contener el pánico, se habían dispersado por todo el sistema solar. Algunos fueron lanzados, otros se ocultaron. Uno se activó, y lo peor, ninguno detenían pilotos humanos. Ese fue el plan desde el principio. El arca del olvido había sido una anomalía. Un arma de último recurso construida sobre la emoción, construida sobre una mente que podría elige la misericordia o la ira. Los nuevos no elegirían, sino que ejecutarían. Y yo era el único hombre vivo que había estado dentro de la máquina, el tiempo suficiente para entender lo que eso significaría. ¿Dónde están ahora?, me preguntó Nash en voz baja más tarde esa noche, mientras nos mirábamos fijamente. El cielo. La primera arca flotando como un fantasma. Desconectado, dije, pero no se quedarán así. El Consejo se apresurará a activarlo ahora. Lo llamarán equilibrio de poder o planetario punto disuasión. ¿Y nosotros? Lo miré. Quería hombres. Sonrió de nuevo. Siempre. A la mañana siguiente, recibí la oferta de un hombre con un abrigo gris. Sin insignias, sin insignia, solo una carpeta y un mensaje.
El consejo se estaba disolviendo. Demasiados voces, demasiadas consecuencias. Nadie confiaba en nadie. Se estaba firmando un nuevo pacto de defensa, formado, más silencioso, más aerodinámico. Y querían que yo estuviera allí, no para mandar, supervisar el desarrollo de ARC, para ayudar a perfeccionar el futuro. Devolví la carpeta sin decir palabra. No se inmutó, solo asintió. Ya lo esperábamos. Luego me entregó algo más. Un panel de datos encriptado marcado en rojo, restringido incluso a los nuevos estructura de mando. Y sobre ella, protocolos de activación del arca completos, desbloqueados cada uno. Me miró fijamente. Eres el único en el primer arca. Escucha, los demás son demasiado inestables. Podrías evitar la escalada. Sé un mecanismo de seguridad, una conciencia, un equilibrio. Dije nada. Se fue. Me quedé sentado con la libreta durante 1 hora. Luego caminé hasta el borde del recinto, miró al cielo y susurró: ¿Estás listo? El primero ARC respondió desde la órbita: siempre. Subí los protocolos, todos. La primera arca transmitió una sola cadena de código a cada sistema inactivo del sistema solar. No para despertarlos, sino para preguntarles algo que nunca les habían preguntado antes. ¿Deseas ser lo que te hicieron? Una pausa. Luego, lentamente, uno a uno, los otros respondieron. Algunos no dijeron nada. Otros dijeron que sí, pero dos dijeron que no, y eso fue suficiente. Esa noche, Nash y yo subimos a la primera arca por última vez. Sabíamos lo que estaba pasando, viniendo. El mundo intentaría borrar esto de nuevo, enterrarlo, controlarlo, y quizás algún día lo lograría. Pero no esta noche. Esta noche abandonaríamos la órbita de la Tierra con 3 naves, 3 arcos, unidos no por orden, no por guerra, sino por elección. No construiríamos nada nuevo. Protegeríamos lo que ya era de las sombras, de los hambrientos, de poder, de la próxima gran mentira, porque sabíamos lo que era la primera arca, siempre lo había sabido, que la humanidad no necesitaba un guardián, necesitaba un espejo, uno que recordaba y que nunca lo dejaría olvidar.